Buenas noches compañeros, espero hayan tenido un bonito día. El motivo del video es para hablarles un poco acerca de la política fiscal y la carga tributaria en Honduras. No sé si se han preguntado qué es la política fiscal o si se han preguntado en qué consiste la carga tributaria en Honduras. Y hablaremos de todo un poco, hablaremos de un poco de antecedentes. Si se han preguntado acerca de los ingresos e egresos del país, hablaremos un poco de eso durante el video. Entonces, comencemos con lo primero. ¿Qué es política fiscal? Cuando hablamos de política fiscal, hablamos del ente encargado de recaudar los impuestos y obligaciones del Estado de Honduras. La política fiscal es aquella que se relaciona al sector público respecto a las decisiones sobre gastos, impuestos y sobre el endeudamiento. Si hablamos como objetivo principal de la política fiscal, es proponer, facilitar y motivar el desempeño óptimo de la economía en un crecimiento rápido, sostenido y tratar que la inflación y el desempleo se reduzca. Existen dos tipos de política fiscal. Tenemos la expansiva y la restrictiva. Hablemos un poco de la política fiscal expansiva. Es el tipo de política que se aplica cuando lo que se busca es un crecimiento rápido y alto de la economía. Pero cuando hablamos de política restrictiva, es el tipo de política que se da cuando hay un nivel de inflación elevado. Conociendo los dos conceptos podemos ver sus diferencias y lo importante que son aplicar estos dos tipos de política fiscal. Dentro de los principales propósitos de la política fiscal es distribuir entre todos los ciudadanos de forma justa e igual por medio de la recaudación tributaria y el gasto público, los frutos de la economía producidos en la sociedad, apoyar el crecimiento económico sostenible, poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generan empleo suficiente y garantizar a todos los ciudadanos los derechos que nos permitan disfrutar de una vida plena, tal como la educación, salud, seguridad y justicia y empleo, que es algo que como ciudadanos siempre buscamos. Y dentro de los principales motivos y razones de la política fiscal es en lo que se basa. Seguido a esto, y como la otra pregunta que nos hacíamos al comienzo era ¿qué es la carga tributaria? Hablemos un poco de la carga tributaria entonces. La carga tributaria es la relación o unión que existe entre un impuesto que paga el ciudadano y el ingreso neto de este. En el caso individual podemos determinar que la carga tributaria es la que representa cada uno de los muchos impuestos que están sometidos a los contribuyentes. Recordemos que existen varios impuestos, como el impuesto sobre la renta, sobre la venta, aportes solidarios y etcétera. Y cada uno de estos impuestos se convierten en obligaciones de cada uno de los ciudadanos. Es como una obligación. La carga tributaria es algo que va directamente y está relacionado y vinculado al sector público, como la política fiscal. Y es algo que nos afecta, ya que tenemos la obligación de este tipo de impuestos y hacer de este tipo de impuestos. La distribución social de la carga tributaria, considerándose a la renta como la mejor manifestación de la capacidad contributiva entre las tres bases usualmente reconocidas, que son renta, patrimonio y consumo. Los conceptos de progresividad y proporcionalidad y regresividad son utilizados además para definir los impuestos o el sistema tributario en cuanto a sus efectos sobre toda la distribución de ingresos del gasto en Honduras es una herramienta efectiva que busca reducir la desigualdad, luchar contra la pobreza y estimular las actividades productivas en nuestra nación. Quizás otra pregunta que se han hecho alguna vez es cuáles son esas instituciones encargadas de cobrar los impuestos en Honduras. Pues les quiero decir que en la actualidad el CEFIN y la SAR, el Sistema de Administración de Rentas, trae consigo una gran responsabilidad, porque son dos instituciones encargadas de hacerse cargo de esto, de la carga tributaria, políticas fiscales y lo que tenga que ver con los impuestos de Honduras. También tenemos la otra cara de la moneda, que son los egresos. Los egresos se resume en los gastos públicos, no es nada más y nada menos que los gastos públicos de la nación, de Honduras. La elaboración del presupuesto nacional se elabora paso a paso, no es algo que
se hace en un mes, es algo que se va haciendo paso a paso en el transcurso del año, de acuerdo al estudio y las necesidades que van surgiendo, de acuerdo a los gastos públicos, se va elaborando el presupuesto hasta convertirse ya en todo el presupuesto nacional ya terminado y constituido con todos los gastos. Por otra parte, los ingresos buscan atender las exigencias administrativas y de índole económico y social. Para obtener los ingresos, ¿qué se necesita? Se necesita la carga tributaria. Hablando un poco de antecedentes en Honduras, nos daremos cuenta que al no tener más fuentes de ingresos, decide emitir leyes para la aplicación de los impuestos. Es así como nace el primer impuesto llamado impuesto sobre la renta. Si alguna vez se habían preguntado cuál fue el primer impuesto que existió en Honduras, es este, el impuesto sobre la renta, y fue emitido por las leyes de Honduras, el cual es proveniente de los ingresos de capital y trabajo de los hondureños. Las autoridades pretenden con esto cubrir el exceso de gasto. Ese era uno de los principales motivos de las autoridades con este impuesto. Con el paso del tiempo se fueron agregando más impuestos a la lista. También a cada servicio y producto que adquirimos nos viene con un impuesto, el cual llamamos impuesto sobre la venta. Cada vez que compramos un producto y empezamos a comprar, se fueron agregando más impuestos a la lista. Y cada vez, mientras se fueron agregando los productos que íbamos comprando, ahí ya iban plantado el nuevo impuesto, que es el impuesto sobre la venta, siendo este el que recauda más dinero cada año. Igual por el mismo consumismo de las personas, de los hondureños, el que nos impulsa siempre a comprar algo, y casi todos los productos es necesario para un impuesto sobre la venta, por lo cual cada año el impuesto que más recauda dinero en Honduras es este. La SAR es la encargada de recaudar el dinero y administrarlo de la mejor manera, a fin de cubrir el gasto. En cambio, la institución CEFIN cuenta con una gran herramienta virtual y con tres dependencias de relevancia, que son Estrategia para la Reducción de la Pobreza, Cifras Fiscales y Memoria Institucional, informes de revisión fiscal. Son cosas con las cuales la encargada de estos tres puntos importantes es la CEFIN.